Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar a Marcely Rosalén Gamón, que nos hablará de la barraca y del paisaje cultural que rodea a esta construcción de techo vegetal que se encuentra en la Albufera de Valencia, especialmente. Os dejo, es una conferencia muy interesante y una reflexión sobre su desaparición y su capacidad de seguir siendo el icono de la ciudad de Valencia y su entorno. Buenos días, mi nombre es Marcely Rosalén Gamón y soy arquitecto y doctorando del programa de doctorado en Arquitectura, Edificación Urbanística y Paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy vamos a analizar la relevancia de la barraca valenciana en el paisaje cultural del entorno de la Albufera y de la Huerta de Valencia, y cómo esta tipología de vivienda ha ayudado a construir un imaginario colectivo que permanece en el tiempo, aun cuando la barraca es un elemento cada vez menos presente en este paisaje físico. En primer lugar, y antes de meternos en materia, me gustaría dar las gracias a la Cátedra UNESCO por la oportunidad de realizar esta charla y especialmente a Camila Mileto y Fernando Vegas por haber pensado en mí para hablar de este tema. Lo primero que debemos hacer entonces es definir qué es aquello que llamamos paisaje cultural. Y en este sentido, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define paisaje como una parte del territorio que se puede observar desde un determinado lugar. Y cultura como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época, grupo social, etc. Es decir, el paisaje cultural sería aquel que ha ido conformando el ser humano a lo largo del tiempo. En este sentido, los paisajes agrarios han sido una fuente de estudio para los científicos desde la disciplina de geografía, pero también han supuesto una fuente de inspiración para el arte en sus diferentes disciplinas. Justamente estos trabajos artísticos han ayudado a conformar paisajes culturales que forman ya parte del imaginario colectivo. Y uno de esos paisajes recurrentes para el arte ha sido sin duda el paisaje productivo. El paisaje agrario, como paisaje productivo, de hecho, aparece como el producto de la interacción humana continuada sobre un determinado espacio físico. Y en las últimas décadas su conservación se ha convertido en una prioridad para un gran sector de la sociedad. Este es el caso del entorno de estudio que nos ocupa. El entorno de la Albufera de Valencia se caracteriza por la aparición de dos paisajes productivos, bien diferenciados como son la huerta y la marchal. En la huerta, como vemos en la imagen inferior, predomina el cultivo de hortalizas y de frutales, mientras que en la marchal domina el cultivo del arroz, además de otra serie de actividades económicas como son la pesca o la caza, que están más vinculadas al propio lago. Entrando en una descripción física del entorno de estudio, observamos que se encuentra en la costa oriental de la península ibérica. En concreto, nos situamos en la plana central de Valencia, que está conformada por una llanura sedimentaria que la convierte en un enclave excepcional para el cultivo. Esta llanura sedimentaria se divide además en dos zonas importantes cuyo cultivo, como hemos visto, marca una clara división. Por un lado encontramos la zona de la huerta y por otro lado encontramos la zona de la marchal que se vincula al propio lago de la Albufera. En concreto, la Albufera, como elemento geográfico distintivo, constituye una especie de laguna comunicada con el mar por dos pequeños canales a unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia. Su nombre no solo se refiere al propio lago, sino también a las tierras bajas alrededor del mismo, que también serán objeto de análisis en esta charla. En este diálogo entre dos paisajes productivos diferenciados existen, sin embargo, elementos comunes que de una forma u otra sirven para coser este territorio, y uno de ellos es la barraca. Esta tipología edificatoria no aparece únicamente en el entorno de estudio, sino que se repite a lo largo de la costa este de la península ibérica.
y posiblemente sus características morfológicas han terminado por representar de forma iconográfica la presencia del ser humano en estos paisajes productivos, hasta el punto que, a pesar de que, como hemos visto, en la mayoría de estas barracas ya no existen en la actualidad, su imagen continúa presente en el imaginario colectivo. Hace, hace un momento hemos hablado de la barraca valenciana como una tipología edificatoria característica en este entorno de estudio. La barraca es producto directo de los medios y de los recursos disponibles. Y en este sentido, Michavila, quien realizó el primer monográfico sobre esta edificación, describe de la siguiente forma cómo estos recursos disponibles terminan por condicionar la arquitectura vernácula del lugar. Leo textualmente un párrafo de este monográfico al que me he referido. El huertano tiene la piedra bastante lejana y costosa de acarrear. Cuenta con madera escasa, si bien ni una ni otra le son imprescindibles para construirse una casa confortable, dada la benignidad del clima. Pero en cambio, cuenta con una tierra muy arcillosa, con la que las manos menos expertas pueden dar forma resistente a unas paredes. A la mano tiene abundantes cañas que crecen en los márgenes de las acequias, en las cuales también crecen los chopos suficientes para construir el armazón, el esqueleto de la vivienda. Y no menos lejos encuentra paja, enea o broza de tallo largo y resistente. Michavila establece así cuáles son los materiales con los que cuentan los habitantes del lugar para construir sus viviendas. Esos habitantes, que no son constructores profesionales, sino que se dedican al cultivo y a la pesca principalmente, desarrollan una tipología muy sencilla. La barraca que hemos visto en las anteriores imágenes es una construcción de planta paralelepípeda, con una proporción rectangular en planta, construida con muros laterales de bloques de adobe en su versión más evolucionada, sobre los que se levanta una cubierta vegetal con una pendiente muy pronunciada, de forma que crea un ángulo diedro con una cumbrera muy oblicua. Es probablemente esta cubierta tan singular que deriva de la necesidad de evacuar rápidamente las aguas de lluvia ante la falta de una capa impermeabilizante, la que ofrece una iconicidad a la barraca que ayuda en gran medida a conformar una imagen en el imaginario colectivo de este paisaje cultural. La definición que hemos dado previamente de paisaje cultural implica una lectura moderna de este concepto. Sin embargo, el paisaje de la Huerta y de la Marchal, de la Albufera, forman parte de la imagen pública de la ciudad desde mucho antes. De hecho, en la literatura andalusí y en escritores posteriores como Francesc de Jiménez, Lluís Vives, Pere Antoni Bauter o Gaspar Escolano, se refleja ya en la obra la importancia del gran jardín adyacente a la ciudad mediterránea de Valencia. Esta idea de un jardín ya implica algo más que un paisaje agrario. Un jardín es algo más. Es un paisaje construido por el ser humano para su disfrute, para su contemplación. Ya hemos visto previamente que en el entorno de la Albufera de Valencia aparecen dos paisajes agrarios distintos. Estos dos paisajes, además, conforman sectores económicos complementarios, lo cual hace que en la mayoría de poblaciones del entorno del lago convivan estos dos paisajes. Este es el caso de Catarrocha, Silla, Sueca o la propia ciudad de Valencia. Estos dos paisajes, sin embargo, comparten muchos de los elementos que los caracterizan, y en este sentido, los profesores Marcenac, Bosch Roig, Bosch Reig y Ballester, en el artículo Paisaje rural y paisaje urbano, su encuentro a través de las alquerías, escrito en 2010, realizan una descripción en relación al paisaje de la huerta que bien puede servir también para la Marchal. Y leo textualmente. Este paisaje está caracterizado por el plano horizontal, vibrante y fragmentado que generan los cultivos. Color, textura, forma, con pequeñas edificaciones diseminadas que actúan de contrapunto en dicho paisaje y que adquieren mayor importancia al ir acompañadas de arbolado puntual, fundamentalmente vertical. El arbolado también se sitúa al borde de algunas acequias o caminos, reforzando así la estructura territorial.
Este es el caso de la imagen inferior que observamos, en la que pertenece a la Marchal del Palmar y en la cual encontramos una edificación aislada, en este caso una casa, que viene acompañada de una palmera, que es un tipo de vegetación muy presente también en el entorno de estudio, tanto en la Marchal como en la huerta. Estas pequeñas edificaciones diseminadas a las que se refieren los autores son alquerías, motores para el riego o barracas. Una tipología que, como hemos visto, aparece en ambos paisajes y que sirve, por tanto, como nexo de unión entre los mismos. Dado que, dado que esta charla versa en torno a la barraca, tiene sentido centrarnos ahora en esta construcción y en cómo ha ayudado a configurar la imagen del paisaje cultural del entorno de la Albufera. El profesor Adrià Bessó establece que la arquitectura propia de un entorno rural como el que nos ocupa es fruto de la relación entre tres factores. Por un lado, el entorno físico, por otro lado, el espacio agrario y por último, la comunidad humana. Esta idea nos obliga a analizar la arquitectura vernácula desde puntos de vista diferentes y realizar un análisis multidisciplinar que nos ayude a entender la barraca en todo su contexto. Es decir, analizamos la arquitectura, pero también la geografía y la sociedad que construye estas edificaciones. La relación entre el entorno físico y la arquitectura vernácula propia del lugar parece clara. En este espacio se nos proporciona los materiales para construir en un modelo de sociedad que se basa en gran parte en la autosuficiencia. Otro de los condicionantes que ofrece también el entorno físico es el clima. Estos condicionantes no solo determinan, por ejemplo, las soluciones constructivas, sino también la dispersión de las construcciones o la aparición de refugios en el medio rural. En el entorno de estudio disfrutamos de un clima benigno. Históricamente, el clima destaca por unos inviernos templados y unos veranos cálidos. Las lluvias y los temporales se concentran en épocas muy determinadas del año. Y esto hace que los refugios que se construyen no necesiten ser especialmente robustos, lo cual ha terminado por derivar en la desaparición de la mayoría de estos refugios que hubiesen servido de gran ayuda a la hora de analizar el recorrido evolutivo de la barraca. El, en cuanto al paisaje agrario, la relación entre este y la economía local con la arquitectura se refleja en la arquitectura vernácula de diferentes formas. Por ejemplo, si el cultivo del lugar requiere del almacenamiento del producto, es posible que aparezcan estancias destinadas a este uso. Pueden aparecer también espacios destinados a la transformación de la materia prima o pueden aparecer equipamientos de uso comunitario como graneros o establos, etc. En el caso de la barraca, la profesión de los habitantes de la vivienda, y con esto entramos en la comunidad humana, eh, por ejemplo, cambia el programa de la barraca de la huerta y de la barraca de los pescadores. Mientras que en las primeras aparece una andana en la parte superior como un espacio que sirve para almacenar la cosecha, en las barracas de pescadores este espacio no se necesita y por ello la mayoría de las barracas no aparece, más allá de un pequeño espacio destinado a guardar los utensilios de pesca más pequeños. En un entorno rural como el que nos ocupa, entonces, la relación entre la arquitectura y los usuarios que la habitan es aún mayor que los entornos urbanos, porque en este entorno con frecuencia son los propios usuarios quienes construyen sus viviendas, de forma que éstas quedan totalmente condicionadas. Podemos establecer que la imagen cultural del entorno de estudio se empieza a formar en la Renaixença, es decir, a finales del siglo XIX. Para contextualizar ligeramente esta corriente, podemos decir que se trata de un movimiento cultural y literario que busca recuperar la importancia que había tenido la lengua catalana en siglos anteriores con obras como Tirant lo Blanc de Joan Martorell o Ausiàs Marc.
En este momento histórico se trabaja ya sobre una visión moderna del paisaje que se traslada a diferentes disciplinas como la literatura o la pintura. En este caso, los historiadores y filólogos coinciden en señalar a Teodor Llorente como un punto de partida en la construcción literaria de esta imagen cultural, con obras como La Barraca o Valencia. De esta época son también los pintores Peris Brey y Ricardo Verde, que crearon una imagen del entorno estudio llena de estereotipos festivos con mucho cromatismo. Cabe señalar que esta imagen contrasta mucho con la realidad de los habitantes más humildes del entorno a la Albufera y de la Huerta. Y es posible que esta realidad se viese mejor reflejada por autores como Blasco Ibáñez, en el caso de una representación literaria, y Antonio Fillol en las representaciones plásticas. En esta diapositiva, justamente, tenemos dos pinturas de Peris Brey y Antonio Fillol, en las cuales se percibe ya cómo la visión del primero es un tanto más utópica que, que la del segundo, cuya paleta en este caso parece incluso más sucia. La imagen cultural del entorno de la huerta y la albufera destaca por la aparición de una serie de elementos comunes en las descripciones literarias y pictóricas del paisaje. Una de las claves en muchas de estas representaciones es la intensa presencia humana. En contraposición a la imagen de muchos otros paisajes agrícolas europeos, la imagen rural valenciana se abarrota de habitantes, como vemos en esta pintura de Sorolla del 1890. Y esto contribuye a que las escenas tratadas se localicen con frecuencia en las entradas de la barraca o alquerías, y solo en escasas ocasiones se puede contemplar una visión panorámica del entorno. Aquí hacía referencia ahora a la pintura de Sorolla, que contrasta con la de Pinazo, que es uno de los pocos autores que trabajan la línea del horizonte en su representación, en este caso, de la huerta. De esta forma, hemos intentado poner de manifiesto la relación entre el paisaje cultural y la arquitectura vernácula que representa la barraca valenciana. De esta forma, la barraca supone un reflejo del paisaje, de sus recursos, de sus gentes, de los usos del suelo. Por otro lado, la presencia continuada de estas construcciones en el paisaje también ha contribuido a vincular el paisaje y la barraca en el imaginario colectivo. Y una prueba de ello es la presencia constante en diferentes manifestaciones artísticas y literarias como estas que hemos estado viendo. A principio de la presentación hemos comentado que estas construcciones, que hasta habían entrado el siglo XIX, incluso el XX, aparecían con frecuencia en el entorno de estudio, en la actualidad suponen una anomalía. De alguna forma, su condición de normalidad, de la que habían disfrutado durante siglos, se ha convertido en la actualidad en una condición de hito en el paisaje. Así se refleja en estas imágenes que adjuntamos. Ahora bien, ¿ha cambiado entonces también el paisaje físico del entorno de estudio? En estas representaciones del entorno de estudio, que van desde el 1563 hasta el 1883, se observa cómo, a pesar de que existe un crecimiento urbano evidente, sigue predominando en el entorno de la ciudad la tierra dedicada a la agricultura. Sin embargo, en el siglo XX resulta mucho más importante el crecimiento urbano que ha experimentado el núcleo de población de este entorno. En estas imágenes comparativas que corresponden al año 1956 y al año 2022, se observa claramente cómo en este territorio donde hace un siglo prevalecía el paisaje agrario, en la actualidad prevalece el paisaje urbano, lo construido. Estos cambios urbanísticos que cobran especial relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XX no supusieron el final de la construcción de la barraca. Su fin y su condena se había dictado décadas atrás, a finales del siglo XX. Entre las causas principales del abandono de esta tipología podemos encontrar las siguientes. En primer lugar, existe una prohibición de construir, incluso de reparar la barraca
en la ciudad de Valencia desde finales del siglo XIX. Esta prohibición cabe señalar que es consecuencia de los diferentes incendios que asolaron barrios como el Cabañal y que ante la vulnerabilidad de la barraca frente al fuego supuso un desastre para alguno de estos barrios. Como decía, esta prohibición de construir barracas supuso prácticamente una condena de muerte. Además, se llegó incluso a prohibir la reparación de estas, como comentábamos. Claro, ante un sistema constructivo de cubierta vegetal que requiere de la sustitución de la cubrición cada pocos años, esto supuso una condena también para las barracas existentes en el lugar. Esta prohibición se añade también a la mejora en el nivel de vida de las comarcas de estudio durante las primeras décadas del siglo XX, que unidas a las limitaciones formales de la barraca explican la sustitución de este tipo por otro tipo más acorde a las familias con mayor poder adquisitivo, como es la tipología llamada casa. Gosalvez, en su monográfico sobre la barraca, señala el contraste que existía en ese momento entre los exteriores humildes de la barraca y unos interiores más lujosos que se empezaban a encontrar en estas décadas. Por último, se podría señalar también como una causa de la desaparición de la barraca, el traspaso de una gran parte de la mano de obra del campo a la industria. Previamente habíamos hablado de la vinculación entre la barraca y la profesión de sus habitantes. Pues bien, este cambio económico supuso también el abandono de este tipo que estaba tan ligado al sector primario y especialmente a una forma de agricultura que requería de la presencia constante del labrador en el campo. Como hemos visto, en el entorno de estudio se han producido muchos cambios físicos en el paisaje en un espacio relativamente corto. Y esto ha ocasionado que los cambios en el paisaje físico no se hayan producido al mismo ritmo que los cambios en el imaginario colectivo. Para explicar esta idea podemos tomar el artículo Territorio e Imagen, la percepción del paisaje de la Huerta de Valencia, en 2007, escrito por los profesores Díez Torrijos y Sanchís Iboro. En él se recogen los dibujos realizados por diferentes grupos de alumnos de entre 5 y 12 años después de visitar el entorno de la huerta. A estos alumnos se les pide, después de realizar una visita a la huerta, que realicen un dibujo del paisaje que han visitado. Pues bien, el alumnado lo que representa no es lo que ve, sino su idea preconcebida. Y por eso en muchos dibujos aparecen barracas, aunque su presencia en el paisaje, como hemos dicho, es meramente testimonial. Al mismo tiempo, además, eliminan totalmente los elementos que no corresponden con este imaginario. Y por eso no aparecen vehículos, no aparecen torres eléctricas, etc. Esta experiencia pone sobre la mesa dos ideas interesantes para valorar. Por un lado, cabe destacar que los dibujos aparecen más barracas que alquerías, por ejemplo, aunque estas últimas edificaciones sean en la actualidad más numerosas, especialmente en Norte. Esto lo que puede evidenciar es la carga simbólica de la barraca aún en el imaginario colectivo. De alguna forma prevalece su iconicidad a la hora de representar el paisaje. Esta idea la encontramos también en las representaciones populares, en los souvenirs para turistas, etc. Por otro lado, resulta interesante analizar los motivos por los cuales la imagen de la barraca sigue presente en el imaginario de niños que ya no han tenido contacto directo con estas construcciones más allá de sus representaciones en otros medios. A lo largo de esta charla hemos intentado desgranar cómo la presencia de esta tipología de vivienda a lo largo del tiempo y en diferentes disciplinas ha terminado por configurar en buena parte la imagen del paisaje cultural del entorno de la Albufera. Como hemos visto, la presencia de estas barracas a lo largo de generaciones no es la única explicación a este fenómeno. Se suma también la presencia del icono en muchas manifestaciones artísticas, como la pintura que hemos visto, la literatura, incluso el cine. Todo esto ha convertido a la barraca casi en un símbolo, y en un icono de estos paisajes productivos. Unos paisajes en los que además, como hemos visto, cobra una relevancia especial la presencia humana en el entorno. En las últimas décadas, las diferentes instituciones con competencias sobre el territorio
han puesto en marcha diferentes instrumentos de planificación urbanística y de protección con el objetivo de recuperar este paisaje y su arquitectura que que se han visto tan dañados en las últimas décadas del siglo XX. A estas iniciativas impulsadas por los poderes públicos se han sumado diferentes instituciones como la Universidad Politécnica de Valencia, quien ha puesto en marcha programas como Amblesmans, un proyecto de innovación y mejora educativa enfocado en la recuperación y en la puesta en valor del patrimonio construido de estos paisajes. Son también muchos los investigadores que han presentado numerosos estudios orientados a recuperar la barraca como una representación de las formas de vida de los pobladores históricos del entorno de la Albufera y de la Huerta. El interés de todos estos movimientos y todas estas iniciativas, bajo mi punto de vista, va mucho más allá de la conservación del producto material que supone la barraca, que puede tener más o menos valor como tal. Su verdadero valor reside quizá en que la barraca es fruto de una forma de entender y de explotar el territorio de una forma sostenible. Y esto en un mundo que se encuentra abocado a una crisis climática y energética sin precedentes resulta de vital importancia. Y hasta aquí esta breve charla. Espero que haya sido de vuestro agrado y nada, reiterar mi agradecimiento a la Cátedra UNESCO y a todas las personas que han tenido el gusto de escuchar esta presentación.